Usted puede sentarse y vamos a tratar un tema que el Señor nos entregó para este día, que dicho sea de paso, cuando uno lee la palabra y mira las circunstancias que se ven, o sea, las cosas que se ven, entonces uno dice, ¿y entonces cómo le hacemos? ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta por qué. Para introducir el tema, quiero contarles que en todos los años de vida que tengo, que no son muchos, pero son bastantes, ¿sí? Y les cuento que oficialmente ya estamos en 64 años, gloria al Señor, ¿sí? Les cuento una historia que la vi, ¿sí? Por allá hace años, dentro del círculo de personas con las que nos rodeábamos, había una persona que tenía una pierna más corta que la otra. No sé si usted en su vida haya conocido a alguien con esa situación. Pero nosotros nos dimos cuenta que tenía una pierna más cortica que la otra. O sea, los amigos nos dimos cuenta porque un día, no sé cómo, pero un día se le cayó la tapa de uno de los tacones y entonces quedó desbalanceado al caminar, ¿ya? Pero nosotros no nos habíamos dado cuenta porque la tapa de uno de los tacones era un poquito más grande que la otra y eso pues tocaba pues mirar mucho para poder verlo porque el defecto era bastante mínimo, o sea, era por ahí quizás 1 centímetro, ¿sí? Pero ese centímetro, cuando pasó lo que pasó, se hizo como si fuera 1 metro, ¿sí? Ya la persona empezó a andar de una manera desbalanceada, ¿cierto? O sea, no era parejo su paso, y el resultado final fue que ese día nos dimos cuenta del asunto. Y se le preguntó y él dijo, bueno, con toda la tranquilidad, porque pues no era pecado, no era malo, no era nada, solamente era un defecto de nacimiento. Yo no, lo que pasa es que yo tengo esta situación y a mí me tienen que hacer zapatos ortopédicos y eso es todo. Y ahí quedó, ¿sí? Cuando el Señor me da la palabra para este día, entonces yo me pongo a ver a la gente entrar al santuario desde por la mañana hasta ahora y todos sanos, todos bien nivelados, o sea, todos caminan bien, tranquilos. Ninguno con una cosa o con un problema visible, pero más sin embargo, el Señor me entrega la palabra para dársela a ustedes hoy. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Juan y vamos a ver si de pronto logramos leer esta palabra y entenderla. En el libro de Juan, capítulo 5, vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 9. El título, pues ya creo que está por acá, ¿sí? Bueno, Cristo quiere resolver tu dificultad. Dígale a la persona que tiene usted a su lado, Cristo Jesús, dígaselo otra vez, Cristo Jesús, otra vez, Cristo Jesús. Una pregunta aquí entre nos. Ustedes saben que de aquí adelante se ve todo. ¿Cómo hace uno para hablarle a una persona sin mirarle a la cara? Es imposible. Entonces, con la respuesta o dando la respuesta a esa pregunta, dígale otra vez, Cristo Jesús quiere, ¿cómo dice el tema? ¿Resolver qué? Tu dificultad. Yo sé que muchos me lo dijeron a mí, pero es a la persona que tiene a su lado. A mí también. Vuelve y dígale, Cristo Jesús quiere resolver tu dificultad, ¿sí? Y teniendo eso claro en el espíritu, que es lo que me interesaría a mí,
que lo tengamos claro de que Cristo Jesús quiere resolver todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, todas las situaciones por las que estemos pasando, todas esas cosas Él quiere resolverlas. Y dicho sea de paso, es el único que sabe cómo resolverlas. ¿Sí? Es el único. O sea, muchas veces uno se encuentra en dificultades y uno no sabe por qué está metido en ellas. Otras veces sabe, pero muchas de las veces uno no sabe por qué la repetición de la repetidera le pasa a la vida de uno, ¿sí? Y uno se encuentra en una situación en donde cuando está repitiendo el problema, uno dice, puede ser que esta sea la última, pero más sin embargo mañana se levanta y no era la última porque mañana vuelve a tener la misma dificultad. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Sí? Pues yo quiero decirle, Cristo Jesús sí sabe y Él quiere en este día entrar a esa dificultad que usted tiene y resolvérsela si usted lo cree. Y si usted lo cree, diga amén. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna dificultad para que el Señor le resuelva en este día? ¿Alguna dificultad? No hablemos de las cosas más graves, hablemos de cualquier bobada. Hablemos de las cosas más graves, de las que parece que no tienen arreglo. ¿Cuántos tienen la necesidad de que Cristo Jesús se les meta en el asunto y les solucione la dificultad? O por lo menos les diga qué es lo que hay que hacer para que haciéndolo usted, porque hay muchas veces que eso pasa, son muchas las veces en que uno quisiera que Dios hiciese todo, pero son muchas las otras veces, valga la redundancia, donde Cristo Jesús le dice a uno, usted tiene que hacer esto, ¿sí? Y si uno lo hace, entonces la dificultad es resuelta. ¿Por lo que hizo uno? No, por lo que le dijo Cristo. Si usted me lo entiende, diga gloria a Dios. Mire, el desafío mío en esta mañana es justamente no repetir el mensaje de esta mañana, pero lamentablemente para mí, ¿sí? Mucho de lo que yo iba a decir iba en la misma línea de pensamiento, pero favorablemente para usted no se perdió el culto de la mañana. Póngale cuidado. Esta palabra dice de la siguiente manera. ¿En dónde estamos leyendo? En Juan capítulo 5, versículo 9, del 1 al 9 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Sigue diciendo, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que él llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Diga conmigo, bendito sea Dios. Diga, bendito sea Dios, que ahora los sanados son todos los que creen. No es el primero que crea, sino todos los que creen. O sea, nosotros aquí vemos un grupo de personas, no sé cuántos, pero vemos un grupo bastante grande de personas. Y si usted cree, o si usted se encuentra entre los que creen, entonces Cristo Jesús hoy se va a meter en su asunto. Vamos a mirarlo de esta manera. Cuando nosotros vamos a esta palabra y tratamos de contextualizarla con el lugar donde sucedió el milagro del que habla la Escritura, entonces nosotros encontramos que para donde iba Cristo Jesús no necesitaba entrar al lugar donde estaba el estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque los que hemos estado en Jerusalén y conocemos esa ruta, entonces nosotros sabemos que uno entra por la puerta de las ovejas y le da derecho
hasta la ciudad antigua, ¿sí? O sea, le da por ahí derecho sin necesidad de voltear para ninguna parte, ¿ve? Pero más sin embargo Jesús entró por la puerta de las ovejas, anduvo más o menos una cuadra, quizás dos, y hizo una derecha para entrar, o sea, para desviarse a donde está el estanque de las ovejas. Cuando él hizo ese desvío, él no lo hizo por hacerlo. Yo creo que él sabía lo que iba a encontrar allá. ¿Cuántos me apoyan con esa? ¿Sí? O sea, él sabía lo que iba. Cuando él entra al lugar donde estaba el estanque de Betesda, entonces allí no había un enfermo. Según dice la Biblia, habían muchos, ¿cierto? Y habían diferentes géneros de enfermedad manifestados en la gente, ¿verdad? Pero más sin embargo, Jesús se le acercó a uno en especial, ¿ya? Y no vamos a decir que era como el más complicado, porque pues yo pienso que sanar a un ciego es igualmente complicado, ¿cierto? O a un cojo, pero él se fue a donde había un personaje que según las Sagradas Escrituras estaba paralizado de pie a cabeza, era un paralítico, ¿sí? Ahora ese paralítico, dice las Sagradas Escrituras que el Señor le preguntó, y todo indica que el Señor tuvo una buena conversación con él. ¿Por qué? Porque yo creo que antes del Señor llegar ahí sabía todo acerca del paralítico, porque él sabe todas las cosas de la gente. O sea, yo creo que lo sabe. Pero en la forma que está escrito el texto, deja ver que el hombre le dijo al Señor, entre pregunta y respuesta, le dijo que él ya llevaba 38 años en la misma situación. Y lo digo o lo pienso de esa manera, ¿por qué? Porque Jesús dice que él llevaba, cuando él se dio cuenta que llevaba tanto tiempo, ¿sí? Fue movido a misericordia y le hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del paralítico? No tengo quien me meta las aguas cuando las aguas son agitadas por el ángel de la sanidad, o sea, por el ángel que viene a agitar las aguas, y como es bien conocido, entonces es sano o es sanado el primero que ingresa a las aguas, y yo no tengo quien me meta allá. Ahora la pregunta sería esta, es una respuesta obviamente fácil. ¿Cómo llegaba este hombre ahí todos los días y por qué llegaba? Entonces la respuesta pues es sencilla, alguien lo llevaba. Ahora, ¿por qué lo llevaban? ¿Para que no estorbara en la casa? ¿O porque él decía, yo quiero ir a ver si de pronto hoy es el día de mi oportunidad? ¿Sí? Porque vamos a ponerlo de esta manera y pongámoslo en tintas claras, ¿sí? De pronto este tipo de personas se vuelven un estorbo para la gente que está alrededor, para la gente hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces era más fácil llevar a este hombre todos los días a ese sitio y ponerlo ahí, no para que lo sanara, no para que se fuera sano por la tarde, sino para ellos no tener responsabilidades con él durante el día. ¿No les parece a ustedes que de pronto podría ser eso? ¿Cuántos creen que de pronto podría ser eso? El Señor, conocedor de los cuadros uno y otro, le dice a este hombre que si él quería ser sano. Este Señor le dijo no, y le dijo por qué no. Pero más sin embargo el Señor le dijo, ha llegado el momento de levantarse y de ir con el rumbo o con rumbo a su casa. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando el Señor le dijo levántate y anda, inmediatamente este hombre se levantó y se fue, ¿sí? O sea, eso fue inmediato. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús vino a sanar, vino a liberar, vino a salvar, vino a hacer las obras del cielo aquí en la tierra, ¿ya? Y quiero decirle algo, vino a hacerlas, y diga conmigo, y la sigue haciendo. O sea, con esto le quiero decir lo siguiente, vamos a mirar este santuario como el estanque de Betesda, en donde hay un mundo de necesitados. Sabemos un mundo de necesitados, y lo mejor de todo es que Cristo Jesús está aquí para los que creen.
Ahora la pregunta sería, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos? Levanten la mano los que creen que Cristo Jesús está en este santuario, en este estanque. Porque yo quiero decirle, va a hacer algo con usted. Porque él pudo haber pasado derecho, pero más sin embargo pasó aquí y aquí está por la necesidad suya, porque él se quiere meter en su necesidad. ¿Cuál sea la necesidad suya? Yo no sé. Como les dije en un comienzo, no vi ni uno que entre cojo, de pronto tenga suplemento en su zapato, pues hoy el suplemento se lo va a quitar el Señor y usted se va a ir con su pata estirada, pero que se va con ella estirada, se va con ella estirada. De pronto no es eso, de pronto es un diagnóstico médico que nosotros no lo vemos, pero que usted sabe que lo tiene. De pronto no es eso, pero de pronto puede ser otra clase de cojera. Que quiero decirles esto, que es donde yo quiero centrar el mensaje por lo siguiente, porque yo sé que todos los que estamos acá sabemos que si ponemos nuestras necesidades en las manos del Señor, llámese como se llame la enfermedad, llámese como se llame la situación, el defecto, lo que sea, el Señor se hace cargo de eso y nosotros nos vamos bendecidos y nos vamos sanos y nos vamos libres y nos vamos salvos. Eso lo sabemos. O sea, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo puede, está a favor de nuestra causa. ¿Estamos claros? Pero hay algo que me llama la atención resaltar. Y eso que me llama la atención resaltar es, si no hay ninguno cojo, si no hay ninguno ciego, si no hay ninguno paralítico, si no hay ninguno enfermo, entonces, ¿cómo traemos este mensaje para que la iglesia lo entienda, lo viva y lo aplique? Pues mire que estaba yendo yo al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos nos habla ya no para los problemas que tienen que ver con la vida física de una persona, sino para los problemas que tienen que ver con la vida interna de una persona. Y póngale cuidado a usted cómo se parece esto con lo otro. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, del verso 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Le habla de parálisis o no? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Habla de cojeras o no? Sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Habla de ojos o no? Ahora, la pregunta que yo me hago y que me gustaría buscar la respuesta y recibir la respuesta de parte de ustedes sería, ¿ustedes conocen cojos espirituales? ¿No es cierto? ¿O sí? ¿Ustedes conocen paralíticos espirituales? ¿No? ¿O sí? ¿Ustedes conocen ciegos espirituales? ¿No? Sí, es más fácil ver ciegos que paralíticos y que cojos, o por lo menos se mete uno menos problemas, pero también los hay. ¿Sí? En el caso del mensaje que se podría derivar del libro de Juan capítulo 5, podríamos decir que de manera literal hay mucha gente que está pasando situaciones de enfermedad, de una, de otra y de otra, y que el Señor la sana y el Señor la sana. ¿Sí? Cuando hacemos una línea de pensamiento entre lo que dice Juan y lo que dice el libro de Hebreos, entonces podríamos decir que hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que aunque quieren andar recto, les cuesta porque tienen cojeras espirituales.
que aunque quieren hacer las cosas como Dios dice en su palabra, les cuesta hacerlas porque tienen ciertas parálisis espirituales que les impiden hacer las cosas que Dios dice como hay que hacerlas en las Sagradas Escrituras. Y asimismo hay muchas personas que se mueve el Señor a su favor y no lo ven, porque están ciegos espiritualmente. Pues en este día yo quiero decirles lo siguiente: de esas muchas personas que son su gran mayoría, el mayor por ciento, regularmente al uno hablar con ellas se encuentra que ellas no tienen la culpa porque el problema no se origina en ellas. O sea, no tienen la culpa porque el problema se origina o se originó en personas que hacían parte del pasado. Y esas personas que hacían parte del pasado podría haber sido su mamá, su papá, su tío, su abuela, su bisabuela y por allá para atrás, como dicen las Sagradas Escrituras, que a nosotros nos persiguen las bendiciones, pero también las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros podemos ser bendecidos porque nuestros antepasados fueron muy bendecidos, porque ellos lucharon por la bendición para nosotros, porque ellos entregaron las maldiciones que tenían que entregar en un pasado y como consecuencia esas maldiciones no pasaron a nuestra generación. Pero también puede darse el caso de que ellos fueron muy maldecidos sin darse en cuenta también y no reprendieron eso y el resultado es que nos las dejaron como herencia a nosotros. ¿Cuántos me entienden esa palabra? Pues miren, la palabra de Dios dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 7, dice de la siguiente manera: nuestros padres pecaron y han muerto, o sea, ya ni siquiera existen, y nosotros llevamos su castigo. O sea que cuando yo leo esta palabra, cuando yo hablo con una persona, y esa persona puede ser mi mismo ser interior, y resulto haciendo cosas o resultan haciendo cosas que no pueden controlarlas, pero que saben que son malas, resultan recibiendo situaciones que no son las que quieren, pero las reciben, resultan en esas condiciones. Entonces, qué bueno uno poderse mover a un texto bíblico como este, no para declarar culpable a las generaciones pasadas, sino para saber cómo salir del tema metiendo a Jesucristo en el asunto. Si usted me entendió eso, diga amén. Mire usted lo siguiente: son muchos los creyentes en Jesucristo que aún siendo salvos viven vidas en medio de mucha angustia y de mucha aflicción. Viven vidas en medio de la derrota, del fracaso, de la pobreza, de la ruina y de la escasez. Y son cristianos. Y cuando uno ve vivir esas vidas de esa manera, uno sabe que están viviendo la vida en contra de lo que Dios tiene en su palabra como promesas para toda la iglesia. Ahora, ¿a quién le gusta vivir mal? Si a usted le gusta vivir mal, diga amén. ¿A quién le gusta vivir en aflicción? ¿A quién le gusta vivir en pecado? A nadie. Porque esa es la realidad. A nadie le gusta, a ninguno nos gusta vivir nuestra vida en alguna clase de derrota o aflicción, en alguna clase de fracaso o de ruina. A nadie, a ninguno nos gusta vivir nuestra vida en desventajas que nosotros sabemos que producen pobrezas, que producen angustia, que producen pérdida familiar, que producen todas esas cosas para las que uno no nació, pero a veces se tiene que acostumbrar.
Pues yo quiero decirle lo siguiente: este día Cristo Jesús está diciendo por su palabra que Él se ha desviado del camino para entrar un momentico a su casa. Porque Él quiere sacarlo de la enfermedad, lo quiere sacar de la cojera, lo quiere sacar de la parálisis, lo quiere sacar de la ceguera. Si usted entendió eso, diga amén. O sea, Cristo Jesús quiere hacerlo. Ahora el punto es que nosotros podamos entender la palabra, porque la palabra dice que el diablo ha venido solamente para matar, robar y destruir. Pero Cristo Jesús dijo: si usted conoce mi palabra, si usted conoce la palabra, si usted conoce mi verdad, usted va a ser libre. O sea que en la palabra de Dios vamos a encontrar la liberación que nosotros necesitamos encontrar para poder movernos al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Porque una cosa es lo que Dios quiere hacer, otra cosa es lo que el diablo quiere hacer, y otra cosa es lo que nosotros le permitamos hacer al diablo. Y lo digo de esa manera pensando en que cuando nosotros somos ignorantes a la palabra de Dios, nos sufrimos los problemas como que esto fue lo que nos tocó vivir. Pero cuando ya nosotros hemos sido abiertos al conocimiento de la palabra de Dios, si sufrimos los problemas es porque no queremos hacer el paso que nos toca hacer. Les digo lo siguiente: la palabra de Dios tiene algo interesante, y es que Dios siempre, pero o sea, cuando les digo siempre, es siempre va a estar presente en medio de nuestras situaciones para defendernos del opresor, porque el opresor existe. O sea, el que quiere robarse la paz suya, la tranquilidad, el gozo, o sea, el que lo quiere mantener inestable en su andar, en su conquista, en sus cosas, existe. Pero de la manera que el opresor existe, existe Cristo Jesús para todos los que creen, y todos los que creemos en Cristo Jesús vamos a poder ser libres de absolutamente toda clase de artimaña que el enemigo quiera proponerle a la vida de uno para que uno se salga del destino que Dios tiene para la vida de uno. Si usted me entendió eso, diga amén. Miren, lo que le voy a decir, se lo voy a decir con mucha seguridad, con algo de tranquilidad y con mucha firmeza. Las herencias espirituales existen. O sea, la Biblia lo dice. El destino espiritual existe. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña que nosotros somos la consecuencia de lo que fueron nuestros antepasados. Si nuestros antepasados procuraron nuestra bendición, nosotros hoy vivimos en bendición. Si nuestros antepasados no oyeron hablar de bendición y como consecuencia no la procuraron para su generación, que seguramente a esa generación pertenezcamos muchos de nosotros, o para su descendencia, pues yo quiero decirle que aunque nosotros queramos vivir mejor, aunque nosotros queramos triunfar, aunque nosotros queramos hacer las cosas, siempre nos van a resultar faltando 5 para el peso. Nunca vamos a poder llegar a la meta. Cuando llegamos a la meta, cuando logramos entender en dónde está el origen de nuestra condición, en dónde está el origen de nuestra situación, porque cuando nosotros logramos entender eso, entonces vamos a triunfar sobre cualquier cosa que el enemigo quiera traer para robarse la bendición de nuestra vida, la bendición de nuestra casa, la bendición de nuestros hijos, la bendición de la casa de nuestros hijos. Porque dicho sea de paso, cuando ya uno tiene familia, entonces uno se vuelve un patriarca para esa casa, y como patriarca tiene que pelear por la bendición de los hijos. Qué satisfactorio es
cuando uno los ve prosperar. Qué difícil será cuando uno los ve fallar. Yo les puedo hablar de las dos cosas, les puedo hablar de una. Soy una persona completamente realizada en el ámbito familiar. ¿Y realizado en qué manera? En que yo me disfruto el triunfo del día a día de mis hijos. No conozco una derrota de ellos. Y le doy la gloria al Señor. Y le doy la gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque estoy convencido de manera absoluta que eso no lo gané yo, lo cultivé, que eso lo ganó mi mamá. Porque ella, por los 85 más o menos, estuvo en una reunión de liberación, por ahí sí como en 1985. Y recuerdo que llegó a la casa, estuvieron en una vigilia de liberación, ella y mi tía, y llegó a la casa y contaba lo que había pasado. Yo era creyente, pero era un creyente buchipluma. O sea, yo era un creyente de los cojos que habla la Biblia, inestable. Andaba con una pata más corta que la otra. Y ¿sabe una cosa? Ella llegó ese día y decía que el pastor que había ido, que mejor dicho, me había hablado y la gente se manifestaba y que hubieron liberaciones y que hubieron unas cosas gloriosas en esa reunión. Y entonces por la noche, cuando ya ella se iba a ir para allá, me dijo que por qué no íbamos. Y le dije yo, mami, yo creo que usted tampoco debería de ir, yo no voy a ir, a mí me da miedo. Con todo lo que usted dijo me da miedo. Y pues claro, pues cómo no me da miedo, me echaron el chamuco afuera. Pero, se lo digo de esa manera, porque a veces uno está en la iglesia con el chamuco ahí. A mí me daban miedo. Pues ella igual fue. Y cuando vino, yo creo que eso fue como el domingo, cuando vino ya después de la reunión, del culto, me dijo, me gané la liberación de la familia. ¿Quién era la familia de ella o de la que ella hablaba? De mis dos hermanas y yo. Y quiero decirle, a nosotros nos ha ido muy bien. Cuando yo supe eso, y cuando yo hice el paso de fe, de entender que necesitaba bregar por mi familia, yo mismo me metí por mi familia a cultivar lo que mi mamá debió haber ganado en esa reunión, en ese culto. Y yo lo hice por cada uno de mis hijos. Pero ¿sabe una cosa? En ese momento tenía 4 de 5. Y por esos 4 hicimos guerra espiritual y dijimos, y por si vienen más, por los que vienen. Y yo hoy, después de por lo menos 35 años o 36 años de haber hecho esa oración, yo hoy veo los frutos. Y así como yo los veo, usted los podría ver también si se encuentra en una condición de desventaja, porque el Dios al que nosotros le oramos en aquella época es el mismo Dios que está sentadito ahí al lado suyo, esperando que usted se mueva en fe y diga, yo necesito que me ayude en esto, y empiece a colocar todo su rebaño, empiece a colocar a sus hijos, coloque a su esposa, coloque a los de casa, colóquese usted, y usted se va a dar cuenta que el Señor está en este Betesda. Está a favor suyo. Quizás de pronto usted no tenga problemas de ninguna índole y lo mejor es que esté bien saludable, pero usted necesita mirar a su familia. Usted necesita mirar a sus hijos. Usted necesita mirar a su casa para que lo cojo no lo saque del camino, como dice la Escritura. Para que procuren la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros logramos entender eso, nosotros vamos a mirar. Va a haber un momento en donde usted se va a parar y va a mirar su viña. Y cuando usted mira su viña, usted va a poder decir una de dos cosas. Señor, te doy gracias porque hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer.
es una bendición. O va a decir otra cosa, ¿qué había que hacer a mi viña que no lo hice? Como dice la Biblia en el libro de Isaías, ¿qué había que hacerle a mi viña que yo no lo hice? Si yo me muero hoy, me voy para el cielo. Pero si se mueren mis hijos, no sé para dónde van. No sé si estoy hablando a su corazón, pero hoy es el día de orar para que todos los cojos de la casa, todos los paralíticos de la casa, todos los ciegos que hay en la casa, que nosotros conocemos, que nosotros sabemos quiénes son, porque no son malos como para decir que son mundanos, pero no son tan buenos como para decir que son cristianos, y que tienen esa cojera, que hoy sí, mañana no. Hay esa inestabilidad en su andar, hoy quieren y mañana no. No tienen ojos para ver la gloria de Dios. Están ciegos espiritualmente. El Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 43, dice que a usted y a mí, por partida igualitaria, nos ha dado la unción, nos ha dado el poder para predicarle a los sordos que no quieren oír y abrir los ojos de los que teniendo ojos no ven. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a ver que nosotros y nuestra gente recupera la estabilidad al andar. Para muchos de los que están en este santuario, quizás venir a la iglesia no sea motivo de gozo. Usted necesita pedirle al Señor que se lleve esa ceguera de su corazón. Quizás usted esté entre las personas que viene para complacer a terceros. Usted necesita pedirle a Dios que lo ayude a nacer al primer amor. Quizás de pronto usted llegue a la iglesia y llega carente de fe. Usted necesita mirar todo lo que está pasando en el mundo, todas las dificultades por las que el mundo está pasando, y después de mirar todo eso, mirar su casa. Y yo creo que no le resta sino darle gracias a Dios, porque las cosas que están pasando afuera no están pasando ahí. ¿Y sabe por qué no están pasando? Por la misericordia de Dios, porque Dios lo ha visto a usted para salvarlo de las situaciones difíciles por donde está pasando el mundo. O sea, necesitamos ojos, necesitamos oídos, necesitamos eso que resulta tan básico, pero que lo necesitamos en nosotros. Hay algo que quiero compartirles ya para terminar. Hay dos cosas que entrega Dios a las personas que hacen lo que Él dice, como Él lo dice. Y una cosa es la gracia que nosotros debemos tener para comunicarnos con Él, y la gracia que nosotros debemos tener en medio de la gente. Son dos cosas, no más. Pero esas dos cosas llegan cuando lo cojo ha sido reprendido. Porque las cojeras hoy nos tienen en la mejor condición, pero mañana nos sacan de la buena condición. Y quiero decirle algo más, hermano, y se lo digo con todo amor y respeto.
el tiempo bueno dura mucho tiempo o poco tiempo. El buen tiempo está supeditado a cuánto usted depende de Dios y le da gracias a Dios por todos sus beneficios. El día que nos olvidamos de eso, el Señor coge y nos hace a un lado de la bendición. Nos quita de la bendición. Y cuando nos damos cuenta, nos encontramos haciendo lo mismo que nos producía bienestar, que nos producía fortuna, que nos producía ganancias importantes, nos encontramos haciendo lo mismo, pero contando menos. Muchas veces viviendo por la bendición de otros, viviendo por la oración de otros. Y lo dejo a usted en un desafío. Haga cuentas y empiece a contar desde mañana. Usted se lleva esta palabra en su espíritu y usted desde mañana se va a dar cuenta que con menos está haciendo más. Usted se va a dar cuenta que lo único que necesitaba era escuchar una palabra para romper las maldiciones y el ombligo y el cordón umbilical que lo tenía unido espiritualmente a sus antepasados, y su mundo se suelta y usted va a ver el mundo de otra manera, porque la ceguera se va. Cristo Jesús ha venido y la ha sanado. La cojera se va, usted queda estable. Las parálisis se van, usted queda listo para avanzar en la dirección que Dios tiene preparada para usted. Ninguno cojo, ninguno tullido, ninguno paralítico, ninguno en condiciones de esa manera, pero muchos con la necesidad de que Dios se meta para que lo cojo no lo saque del camino. Vamos a poner eso en la siguiente dimensión para terminar. Es una pregunta, no tiene que levantar la mano, solamente usted se contesta a sí mismo como un buen ventrílogo. Usted se va a contestar a sí mismo. ¿Cuántos de los que estamos en este santuario tenemos lucha para buscar a Dios? ¿Cuántos de los que estamos en este santuario tenemos lucha contra el pecado? Nos hallamos haciendo cosas que nosotros sabemos que no son lícito hacerlas, pero las hacemos porque se las vemos hacer a la demás gente. ¿Cuántos de los que estamos en este santuario venimos porque si no venimos no nos aguantamos la cantaleta de la esposa? ¿Ustedes entienden cantaleta? ¿No? Bueno, no nos aguantamos los pleitos en la casa provocados por la esposa, provocados por el esposo, provocado por los papás, y entonces más bien venimos para que la casa esté el ambiente en paz. O sea, no venimos porque sabemos que Dios nos va a entregar una palabra, no venimos porque sabemos que Dios tiene una respuesta a la necesidad de nosotros, no venimos traídos por la fe, sino que venimos traídos porque es domingo, o venimos traídos porque si no vengo entonces voy a tener problemas en la casa, hasta los servicios me cortan. Yo quiero decirle algo, iglesia. Estamos en un tiempo que cuando uno lo mira y se detiene a mirar el tiempo basado en la Escritura, son muchos los cojos que van a tener problemas serios. Son muchos los paralíticos espirituales que no van a encontrar quien les dé la mano para pararlos. Son muchísimos los ciegos que no van a encontrar quien los ayude o quien los guíe para llegar al sitio de la solución. ¿Y sabe por qué lo creo de esa manera? Porque la Biblia dice que a Dios hay que buscarlo mientras Él puede ser hallado. Porque va a haber un momento
en donde no lo vamos a poder hallar. Va a haber un momento donde va a ser imposible. Y qué doloroso para uno, después de haber estado en una iglesia perseverando o estar perseverando en ella, el espíritu se cierre al punto de que no pueda oír la voz de Dios. Porque quiero decirle, ese tiempo viene. A mí no me gusta hablar mucho de noticias, pero usted sabe que las noticias no son buenas. Cuando uno oye decir que está temblando aquí, que está temblando allá, que está temblando enseguida, que está temblando en todas partes, y parece que eso no fuera para uno, porque por aquí no tiembla, pero más sin embargo, cuando menos piense va a temblar. Y puede que no tiemble la tierra, pero le tiembla el pedacito donde uno está parado. Y cuando tiemble, de pronto es muy tarde para buscar salir de la cojera que lo tiene a uno afuera del camino, o salir de la cojera que lo tiene a uno a veces sí, a veces no. ¿Por qué no inclina usted su rostro ahí y usted haga su pelea por lo que usted necesite, por lo suyo? Si usted tiene que pelear por usted, pelee por usted. Empiece a colocar su vida espiritual en las manos del Señor y que el Señor haga conforme a la voluntad de Él. Al fin y al cabo, la voluntad de Él es buena, perfecta. Que lo haga. Dele la posibilidad que el Señor entre a emociones y a sentimientos, y el Señor derrame de su santa gloria, y usted hoy pueda decir: yo antes no sentía, pero ahora siento. Y usted pueda decir: yo antes no veía, pero ahora veo. Si la pelea suya es por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por los de la casa, por los del hogar, empiece a colocarlos en las manos de Dios y empiece a creer a favor de ellos. Quizás no los vea haciendo lo mejor, pero empiece en el espíritu a desatar lo mejor para ellos, en el nombre de Jesús. Y empiece a creer por un mejor porvenir para ellos, por una mejor condición de vida. Empiece a creer para ellos o por ellos por un grado de santidad mayor que en el que usted los ve, o sencillamente que Dios cree santidad en el comportamiento de ellos. Que el Señor empiece a liberarlos de todas aquellas cosas que hoy están impidiendo que usted pueda ver en ellos, porque no lo están mostrando, pero que usted pueda ver en ellos un cambio absoluto, y que ese cambio usted lo empiece a ver en acuerdo a lo que usted está pidiendo. Todos deseamos lo mejor para nuestra casa. Todos deseamos lo mejor para nuestras familias. Como consecuencia, estamos pidiendo lo mejor. Y yo estoy seguro que en la medida que nosotros pedimos esto en el nombre de Jesús de Nazaret, lo vamos a ver. Ore por su papá, ore por su mamá, ore por sus hermanos. En usted está el poder, si se mueve en la voluntad que Dios ha colocado en su espíritu. Dios quiere hacerlo. Dios hoy quiere mover a toda su familia a la bendición en la que usted se encuentra. Él quiere hacerlo. Cristo Jesús se quiere meter en su problema para solucionarlo, en su dificultad para solucionarla. Solamente dígale: Señor, esta es mi dificultad, esta es la enfermedad, esta es mi preocupación, este es mi problema. Así como Cristo Jesús se desvió yendo camino a Jerusalén para entrar al pozo de Betesda y sanar a ese hombre
que por 38 años había estado cautivo en una enfermedad y con una palabra lo sanó, yo quiero decirle, Cristo Jesús está en esta casa, en este momento, y va a hacer la obra que usted le está pidiendo. Cristo Jesús le preguntó a este hombre paralítico: ¿quieres ser sano? Pues yo quiero decirle, Cristo Jesús hoy le está preguntando a usted, o le está haciendo exactamente la misma pregunta. Lo mejor de todo, o la diferencia de todo, es que en aquella época había un milagro para una persona de entre muchos que estaban queriéndolo. Pero hoy hay un milagro para todos los que crean. Hoy hay una respuesta divina para todos los que creamos. Por eso, coloque usted en las manos del Señor, según su necesidad, exactamente según esa necesidad, coloque esa necesidad con nombre propio en las manos de Jesús, porque téngalo claro, que de la misma manera que pasó con el paralítico de Betesda, que después de escuchar la palabra, levántate y anda, pues hoy el Señor le va a decir a usted las mismas palabras según lo que usted le haya pedido. Coloquémonos en pie y levantemos nuestra mano al cielo y digámosle: Señor, te damos gracias. Digámosle: Señor, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Digámosle: Señor, en este momento estamos colocando, oh Dios de los cielos, todas las peticiones que te hemos hecho un minuto atrás, las estamos colocando en tus manos y estamos creyendo, Dios eterno, que ha habido respuesta para nuestra necesidad, porque tú has entrado a hacer lo que se necesitaba hacer. Dígale: Señor, te doy gracias. Dígale: Señor, glorifico y exalto tu nombre. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, te doy muchas gracias por la bendición que has hecho a favor de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, empiece usted a ver en el Espíritu cómo se mueven los argumentos, cómo se mueve lo que estaba generando problema, cómo se mueve la incredulidad de su mente y de su corazón, cómo se mueven todas aquellas cosas que eran un obstáculo para usted ver la gloria del Señor. Empiece usted a ver cómo en su casa las cosas cambian, porque las cosas empiezan a cambiar desde ya. Dios está en esta casa a favor de todos los necesitados que logramos creer que mejor es posible y que lo mejor lo encontramos en Cristo Jesús, aquí en su reino, en su iglesia, entre su pueblo. Dígale: gracias te doy, Señor. Dígale: gracias, muchas gracias. Amén y amén.